Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo 81. Bulbasaur y la aldea oculta, parte 3. Nolan miró fijamente las copas de los árboles que se mecían sobre él, sus hojas susurrando secretos que estaba demasiado irritado para oír. El mundo se inclinaba y se balanceaba con cada paso discordante que daba Brock, y cada movimiento enviaba una nueva oleada de fastidio recorriéndolo. Se sentía más como un saco de patatas que como una persona, colgado sobre el hombro de Brock mientras su tobillo palpitaba de indignación. Como una simple caminata por el bosque, la última etapa de su viaje a Ciudad Bermellón, se había convertido en este espectáculo absurdo. Apenas unas horas antes, habían estado riendo bajo un cielo bañado por el sol con Ash y Misty, los cuatro juntos y soñando con aventuras. Ahora, aquí estaba, separado de dos de sus amigos, un público cautivo de su propia frustración, siendo desfilado por un bosque que parecía más una prisión que un paraíso. Era exasperante. El chico de cabello dorado no podía evitar el calor de la vergüenza que le subía por el cuello, lo que naturalmente solo sirvió para alimentar su creciente irritación. La próxima vez, yo elijo la ruta, murmuró, sabiendo que todo esto había sucedido debido al supuesto atajo de Ash, pero salió más como un quejido petulante que como una declaración. Brock soltó una risita profunda que no logró calmar el maltrecho ego de Nolan. En realidad no es tan malo, ¿sabes? Le dijo Brock a su cautivo con un tono divertido, dejando claro que el aspirante a criador de Pokémon disfrutaba del espectáculo. A la mayoría de la gente no le importaría que la llevaran en brazos por el bosque. Les da un descanso a los pies, lo que aquí siempre viene bien. El chico de cabello dorado en su hombro resopló en desacuerdo. No soy como la mayoría. Y esto es humillante. Gruñó Nolan tan fuerte que espantó a unos cuantos Pidgeys salvajes que se posaban cerca y los hizo bajar del árbol. Luego, con una voz que obviamente buscaba sonar más convincente de lo que sentía, añadió. Podría haber caminado, ¿sabes? Brock simplemente resopló una vez más ante la terquedad de su amigo. Claro que puedes, amigo, respondió el aspirante a criador de Pokémon con una sonrisa, demasiado divertido por toda esta situación para el gusto de Nolan. Con un puchero infantil, Nolan guardó silencio y volvió a su enfado. No pretendía parecer desagradecido, de verdad. Era solo que, bueno, Nolan siempre se había enorgullecido de su independencia, así que ser llevado por el bosque como un niño indefenso era un trago amargo. Iba en contra de todos sus instintos, y lo único que anhelaba era escapar de las garras de su amigo y obligarse a caminar, con dolor o sin él. Pero, por desgracia, estaba a merced de su amigo y de los caprichos del destino, atrapado en un momento tan ridículo como tortuoso. Afortunadamente, parecía que el tormento del pobre Nolan llegaría pronto a su fin. Delante de los dos chicos, Melanie caminaba con paso firme por el bosque, con el aire de una mujer que lo conocía como la palma de su mano. Con su larga cabellera cayendo como una cascada mientras guiaba el camino, supuestamente en dirección a su cabaña, continuó guiando al grupo de viajeros hacia su refugio del desierto. Ya casi llegamos. Gritó la amable joven por encima del hombro. La mente de Nolan se aceleró al oír esas palabras salir de los labios de su nuevo amigo, debatiéndose entre la gratitud y la irritación. En su corazón, solo quería que lo dejaran en paz, pero sabía que, en cuanto eso sucediera, se desatarían aún más problemas. No era una perspectiva muy atractiva, y a pesar de saber que su preocupación provenía de buenas intenciones, una pequeña parte de Nolan deseaba que Brock y Melanie lo dejaran solo para lidiar con su lesión a su manera. Nunca había sido un buen paciente, después de todo. Por suerte, el chico de cabello dorado contó con una excelente distracción, antes de que pudiera perderse demasiado en esos pensamientos amargos y sombríos. Habían llegado a su destino. Al emerger entre los árboles y encontrarse en otra parte del sereno bosque, Nolan y Brock vieron un pintoresco claro que se desplegaba como una obra maestra de la naturaleza. La luz del sol se filtraba suavemente a través de los colosales e imponentes árboles que se alzaban majestuosos por todos lados, con sus copas esmeralda meciéndose delicadamente con la brisa susurrante. Estos antiguos centinelas, con cortezas que contaban historias de incontables estaciones y profundos nudos que evocaban la suave caricia del tiempo, albergaban un pequeño riachuelo, cuyas aguas cristalinas murmuraban suavemente al bailar sobre las piedras lisas y erosionadas. Cada onda captaba la luz del sol, esparciéndola como pequeños diamantes sobre la tranquila superficie.
Este pequeño ramal del río principal finalmente convergía en un encantador estanque, donde el agua, como un espejo, reflejaba no solo los vibrantes colores del follaje circundante, sino también las caprichosas formas de las nubes esponjosas que flotaban perezosamente en el aire, creando un cuadro encantador que parecía sacado de un cuento de hadas. En las afueras de este idílico enclave se alzaba una rústica cabaña de madera, cuyas vigas de madera desgastadas y su techo cubierto de musgo armonizaban a la perfección con la belleza natural que la envolvía. La cabaña, que irradiaba un aura de calidez y confort, parecía casi como si hubiera brotado de la mismísima tierra, invitando a los viajeros cansados a detenerse y disfrutar de la serenidad que impregnaba el claro. Fragantes flores silvestres florecían desordenadamente alrededor de la entrada, sus alegres pétalos creaban un vibrante contraste con la fachada de madera de la cabaña, mientras que una pequeña chimenea de piedra insinuaba el cálido crepitar del fuego que aguardaba en el interior en las noches particularmente frías. Un porche, cubierto de helechos colgantes y bañado por la dorada luz del sol, creaba una irresistible invitación a sentarse y sumergirse en los apacibles sonidos de la naturaleza, el melodioso canto de los Pokémon salvajes, el suave susurro de las hojas y la relajante cadencia del río, formando una sinfonía que resonaba con el alma. Fue hermoso. Con una brillante sonrisa en sus hermosos rasgos, Melanie avanzó hacia el claro, haciendo un gesto para que los demás la siguieran. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. Suspiró con nostalgia la joven de cabello azul. Con un brillo de emoción en sus ojos zafiro, Melanie miró por encima del hombro y sonrió cálidamente a los dos chicos que había sacado del río. Nolan. Brock. Meadow. Bienvenidos a la aldea escondida. La declaración de la mujer fue recibida inicialmente con un silencio atónito y resonante. ¿Aldea oculta? Repitió Nolan desde su posición sobre el hombro de Brock con aire de asombro, siendo el primero en recuperar el habla. El chico de cabello dorado volvió a mirar alrededor del claro, con una profunda mueca de confusión en el rostro. Pero, solo hay una cabaña aquí. No es exactamente lo que yo llamaría una aldea. Brock parecía querer reprender a Nolan por su grosería, aunque fuera sin querer. Por suerte, Melanie se tomó su comentario directo con buen humor. Tienes razón, dijo la linda joven de cabello azul riendo con esa suave risa suya, verás, el pueblo oculto es en realidad solo un apodo tonto que se me ocurrió para este lugar. Ven, déjame mostrarte por qué. Y sin más preámbulos, dio un paso adelante y comenzó a llamar a seres desconocidos. Hola a todos, he vuelto. Anunció Melanie alegremente, su voz resonando suavemente por el claro y la superficie del idílico estanque. Y he traído visitas. Salgan a saludar. Durante un largo momento no ocurrió nada. Entonces, los arbustos que salpicaban el claro del bosque y entre los árboles comenzaron a crujir, sus hojas se separaron para revelar la presencia de numerosas figuras pequeñas. Ocurría lo mismo en el estanque. Figuras sombrías surgían lentamente de las profundidades. Ante los ojos atónitos de Nolan, Brock y Meadow, una gran variedad de Pokémon salvajes comenzó a emerger. Algunos les eran familiares, otros completamente nuevos para los cansados viajeros. Tras un rápido recuento, Nolan vio un Caterpie, dos Rattata, un Paras y una criatura que reconoció de sus queridos libros de texto como un Weepinbell. En el estanque, chapoteando perezosamente bajo el cálido sol de verano, el chico de cabello dorado vio un Staryu, un Magikarp y lo que Nolan sospechó que era el mismo Poliwag que habían conocido en el bosque, antes de que empezara todo este lío. Melanie miró a todos los recién llegados con absoluto deleite. Ah, ahí están todos. Les sonrió alegremente la guapa joven de cabello azul, antes de mirar a sus invitados y añadir, como si acabara de pensarlo, estos son los verdaderos habitantes de la aldea oculta, Nolan. Todos estos Pokémon. Los helados ojos azules del muchacho de cabello dorado se abrieron de pura emoción. Sus frustraciones anteriores ahora no eran más que un recuerdo lejano. Vaya, me estás tomando el pelo. Exclamó Nolan con sorpresa y alegría desde donde aún estaba colgado del hombro de Brock. Rápidamente miró a Melanie, con los ojos brillando de renovado interés. ¿Son todos tus Pokémon? ¿Eres entrenador? Melanie dejó escapar otra vez esa risa suave y tintineante. No, no, dijo la guapa joven de cabello azul, divertida solo por la idea de ser entrenadora Pokémon. Ninguno de estos pequeños me pertenece. Son solo Pokémon salvajes con los que me hice amiga y ahora ayudo a cuidar. Verás, muchos estaban heridos cuando llegaron los primeros, así que los cuidé hasta que sanaron. A eso me dedico. Cuando terminó de explicar, Nolan y Brock parecían muy impresionados. ¡Guau!
Brock susurró suavemente, mirando a Melanie como si fuera la luna. La admiraba muchísimo. ¿Eso significa que eres una especie de doctora Pokémon o una criadora de Pokémon? Se nota que eres muy hábil con ellos. Todos parecen tan felices y sanos. Sorprendentemente, Melanie volvió a negar con la cabeza, todavía sonriendo suavemente al grupo. Oh, no, nada de eso, dijo simplemente la bella joven de cabello azul, antes de volver su atención a los diversos Pokémon salvajes frente a ellos, y su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca completa. Solo soy alguien que ama a los Pokémon. Hago lo que puedo por ellos, eso es todo. Brock prácticamente temblaba de emoción al pensar en haber conocido a alguien que amaba a Pokémon de la misma manera que él. Bueno, debes ser muy buena en eso, le dijo el aspirante a criador de Pokémon a la hermosa joven con un sincero cumplido, incapaz de resistirse a activar su encanto ante una cara tan bonita y un corazón tan amable. Mira cuánto te adoran todos. Desde su posición sobre el hombro del chico, Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco. Melanie, en cambio, parecía sinceramente conmovida por las amables palabras de Brock. Gracias, Brock, respondió suavemente la bella joven de cabello azul, sonrojándose aún más y con una tímida sonrisa en sus labios. Eso es muy dulce de tu parte. Nolan sintió que el cuerpo de Brock se movía ligeramente debajo de él y no pudo evitar burlarse de su precaria posición. Disculpe, dijo el chico de cabello dorado con sarcasmo, más que nada en un intento de recordarles a los demás que en realidad todavía estaba presente, pero ¿les importaría no coquetear cuando todavía estoy colgando sobre su hombro, por favor? Brock gritó, sobresaltado por la brusca intervención, pero recuperó la compostura rápidamente. Le sonrió tímidamente a Nolan por encima del hombro. Lo siento, Nolan. Olvidé que estabas aquí, admitió el aspirante a criador de Pokémon, pero al ver la expresión poco impresionada en el rostro del chico de cabello dorado, rápidamente agregó. No quise perder la concentración. Brock desenredó con cuidado el cuerpo de Nolan, lo colocó en sus brazos y lo ayudó con delicadeza a sentarse en un tocón cercano. Casi de inmediato, la fiel compañera del chico estuvo a su lado, con una mirada de preocupación en sus grandes ojos rojo rubí. Bulba, le susurró a su amado humano, claramente preocupada por él. No te preocupes, Meadow, le sonrió Nolan a su amada compañera con cariño, agachándose desde su asiento en el tocón para acariciarla. Estaré bien enseguida. Lo prometo. Saur, Meadow todavía parecía un poco convencido. Nolan simplemente le dio una palmadita más al bulbo, intentando parecer tranquilizador. El chico de cabello dorado se giró hacia su amigo y sonrió. Gracias por traerme hasta aquí, Brock, le dijo al niño mayor con seriedad, sus gélidos ojos azules genuinamente sinceros. Sé que fui un poco molesto con todo esto, pero estoy agradecido y aprecio que me hayas traído para buscar ayuda. Brock simplemente desestimó el agradecimiento de su amigo con modestia. No fue nada, le dijo amablemente el aspirante a criador de Pokémon a Nolan. Antes de que el chico de cabello dorado pudiera responder, Melanie se interpuso repentinamente frente a él, con la preocupación maternal que empezaba a asociar con ella, firmemente recuperada. Está bien, vamos a arreglar ese tobillo tuyo, Nolan, antes de hacer nada más, dijo la linda joven de cabello azul. Primero, déjame verificar que no haya empeorado desde la última vez que lo revisé. Nolan hizo una mueca, pero asintió agradecido, mientras Melanie le quitaba con cuidado el zapato y el calcetín para examinarle el tobillo de nuevo. El toque de la joven era reconfortante y delicado. Gracias, Melanie, dijo Nolan suavemente, sus gélidos ojos azules brillando de gratitud. Realmente aprecio que te tomes el tiempo para ayudarme de esta manera. Eres un salvavidas. Melanie simplemente le dedicó una amable sonrisa. Solo hago lo que puedo. La linda joven de cabello azul guiñó un ojo juguetonamente, sus ojos zafiro brillaban. Es importante cuidarnos unos a otros, y eso incluye a nuestros amigos Pokémon también. Todos los Pokémon salvajes que la rodeaban piaban y acariciaban las piernas de Melanie en señal de acuerdo. Sí. Es como dije antes, Melanie finalmente asintió con decisión al terminar de examinar el tobillo de Nolan. Definitivamente es un esguince feo, pero por suerte no está roto. Tienes suerte, Nolan. El chico de cabello dorado asintió lentamente. Sí, supongo que sí, asintió, sabiendo que, a pesar de que la situación no era ideal para un viajero como él, también podría haber sido mucho peor. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que sane? Melanie se tomó un momento para reflexionar sobre la pregunta. Bueno, normalmente recomendaría descansar al menos 3 días, si no más, asegurándote de mantener la zona elevada y bien descansada.
Pero como sé que no es probable que te pase eso, dada tu naturaleza de entrenadora viajera, quizás, un par de horas con el tratamiento adecuado. La guapa joven de cabello azul se frotó la barbilla pensativa un momento, antes de chasquear los dedos al tener una idea. Ya lo sé. Descansa aquí un momento. Tengo los suministros necesarios en mi camarote para curarte y que ese tobillo vuelva a moverse enseguida. Y con eso, la linda joven de cabello azul salió corriendo en dirección a su cabaña, mientras los dos chicos la miraban fijamente. Ella es realmente algo especial, susurró Brock para sí mismo mientras la veía irse con una nueva admiración, su coqueteo juguetón reemplazado por un respeto genuino. Nunca he conocido a nadie como ella antes. Nolan puso los ojos en blanco ante el evidente enamoramiento de Brock, pero una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Antes de que pudieran decir nada más, la puerta de la cabaña se abrió de repente y Melanie regresó al desierto. En un gran bulto, llevaba en los brazos una colección de suministros médicos básicos. Un modesto surtido de vendas, antisépticos y ungüentos calmantes. Se dirigió rápidamente hacia el tocón donde Nolan estaba sentado. Al acercarse, la joven de cabello azul vio la determinación en los ojos de Nolan, una clara indicación de que contaba con ella para que lo ayudara a recuperarse pronto. Melanie solo esperaba no decepcionarlo. Aquí vamos. Dijo alegremente la guapa joven de cabello azul, dejando sus provisiones y levantando un frasco de ungüento. Mi receta especial. Si esto no cura ese horrible moretón, con prisa, nada podrá. La confianza con la que Melanie dijo esas palabras despertó el interés de Nolan. ¿Receta propia? Repitió el chico de cabello dorado, arqueando una ceja mientras miraba el frasco en la mano de Melanie. No quería parecer que dudaba de ella, pero admitía que Nolan esperaba un medicamento con licencia, no un remedio herbal. ¿Qué lo hace tan bueno, si no le importa que pregunte? Bueno, empezó, con un tono burlón en su voz, claramente en su elemento, esta receta familiar tiene ingredientes totalmente naturales que harían que cualquier herbolario se pusiera verde de envidia. Nolan no pudo evitar reírse ante el chiste, con una sonrisa juguetona tirando de sus labios. ¿En serio? ¿Qué lleva? ¿Lágrimas de moltres y polvo de hadas? Preguntó en tono burlón. Melanie poco a poco se fue acostumbrando al sarcástico sentido del humor del niño, así que no se ofendió y simplemente volvió a reír. Casi, respondió la guapa joven de pelo azul, conteniendo una sonrisa. En realidad, es árnica para el moretón, vitamina E para la cicatrización y un toque de lavanda para calmar al paciente. Pero lo que realmente le da el toque son las esporas de paras y el polen de Weeping Bell. Las esporas de paras y el polen de Weeping Bell, repitió Nolan con incredulidad, mientras sus ojos se posaban en los dos Pokémon salvajes en cuestión. Ah, sí, asintió Melanie con sabiduría, pero al ver la expresión confusa en el rostro de su paciente, explicó rápidamente. Como seguramente ya sabe, ya que su compañero es un Bulbasaur, los Pokémon de tipo planta siempre se han asociado con la curación, por ejemplo, mediante técnicas como absorber semillas, absorber y síntesis. Pero lo que la gente suele desconocer es que las partes que desprenden esos Pokémon, como hojas, flores o, en algunos casos, incluso frutas, también pueden contener diversas propiedades medicinales. Incluso existe la teoría de que los Pokémon de tipo planta del pasado antiguo fueron responsables de otorgar a la naturaleza los diferentes efectos de cada baya que se puede encontrar creciendo en libertad hoy en día, aunque muchos científicos han cuestionado esta última. Esto demuestra una vez más lo increíbles que son todos los Pokémon. Cuando la bella joven de cabello azul terminó de hablar, Nolan y Brock parecían ligeramente asombrados. Es increíble, susurró el chico de cabello dorado con asombro, antes de mirar a su compañera con asombro. Ella simplemente le sonrió, casi como si conociera un secreto que su amada humana desconocía. ¿Y usas esos ingredientes para ayudar a hacer medicina? Impresionante. Brock no pudo evitar elogiar a Melanie, quien sonrió pero continuó su trabajo en el tobillo de Nolan. Los dos chicos, junto con Meadow, un protector, observaron atentamente cómo la guapa joven de cabello azul aplicaba una gruesa capa de ungüento casero de hierbas sobre la zona afectada. Nolan no pudo evitar jadear, no porque le escociera, sino porque el remedio natural le proporcionaba una sensación refrescante en la piel magullada. Listo, dijo Melanie mientras terminaba de aplicar el ungüento, antes de sacar una férula y colocarla sobre el pie de Nolan y subirla por el tobillo. Finalmente, la guapa joven de cabello azul levantó un rollo de vendaje y empezó a sujetarlo firmemente. Vamos a vendar este tobillo. Tendré que elevarlo y ponerle hielo, pero estas vendas ayudarán a aliviar la tensión y lo mantendrán estable hasta que sane.
También tengo unas pastillas antiinflamatorias compradas para aliviar el dolor y la hinchazón. Melanie continuó vendando el tobillo de Nolan con gran destreza. Pronto, su trabajo estuvo terminado. Listo. Eso debería bastar por ahora, sonrió la guapa joven de cabello azul con satisfacción. Intenta no levantar peso lo más que puedas, y cambiaremos las compresas de hielo cada hora aproximadamente hasta que decidan que es hora de seguir adelante. Nolan movió el dedo del pie experimentalmente, antes de sonreírle a su salvador. Gracias por cuidarme, Melanie. El chico de cabello dorado inclinó la cabeza, tanto su tono como su expresión brillaban positivamente con la mayor gratitud, te debo una grande. Melanie acaba de dejar escapar otra vez esa agradable risita suya. No te preocupes por eso. La bella joven de cabello azul desestimó su agradecimiento con un gesto de modestia. Ayudar a los demás es lo que me encanta hacer. Es lo que me da alegría. Desde un costado, Brock no pudo evitar sonreírle coquetamente otra vez. Apuesto a que tú también disfrutas mucho trayendo sonrisas a jóvenes guapos como nosotros, ¿no? Bromeó el aspirante a criador de Pokémon, disfrutando de cómo Melanie instantáneamente comenzó a sonrojarse. Brock. Jadeó la guapa joven de cabello azul, con las mejillas ligeramente sonrosadas. Supongo que no está de más poder aprovechar al máximo mis conocimientos médicos básicos. Haciendo una pausa en sus esfuerzos por colocarse cuidadosamente el calcetín sobre las rígidas vendas de su pie, Nolan puso los ojos en blanco y miró a sus amigos. ¿En serio, Brock? El chico de cabello dorado negó con la cabeza, exasperado. ¿Podrías concentrarte, por favor? Tenemos cosas mucho más importantes de las que preocuparnos ahora mismo, como encontrar a Ash, Misty y Pikachu, sin mencionar llegar a Ciudad Vermellón. Antes de que Brock pudiera abrir la boca para responder, Melanie intervino primero. Primero tienes que tomar tu medicación, Nolan, le recordó la joven mientras le entregaba las pastillas antiinflamatorias que le había mencionado. Nolan las aceptó agradecido. En realidad, ¿podría traerme un poco de agua con los analgésicos? El chico de cabello dorado odiaba preguntar, pero sabía que era necesario. Nunca he podido tragar pastillas solo. Melanie estaba más que feliz de poder complacerlo. Claro. Dijo la guapa joven de pelo azul, levantándose de un salto y dirigiéndose a la cabaña a traerle una botella de agua a Nolan. Mientras ella no estaba, Brock suspiró con cautela antes de sentarse, cansado, en el tocón del árbol junto a Nolan. Amigo, ¿qué vamos a hacer? Preguntó el aspirante a criador de Pokémon con desesperación. Parecía tomarse la situación mucho más en serio ahora que Melanie no estaba cerca para coquetear con ella por el momento. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que se te cure el tobillo. Ash y Misty podrían estar en serios problemas. Los hermosos rasgos de Nolan se torcieron en un ceño fruncido y su propia preocupación por su amigo era palpable. Lo sé, ¿no crees que yo también estoy preocupado por ellos? Se quejó el chico de cabello dorado mientras su propia frustración con la situación salía a la superficie. ¿Pero qué le vamos a hacer? Apenas puedo caminar. El aspirante a criador de Pokémon se pasó la mano por el cabello mientras trataba de pensar en una solución. ¿Qué tal si te dejo aquí un rato para que descanses? Sugirió Brock finalmente, observando atentamente la expresión de Nolan. ¿Melanie podría vigilarte mientras voy a explorar y buscarlos? Nolan no parecía muy entusiasmado con la idea, pero podía admitir que era encomiable. Supongo, suspiró finalmente el rubio, odiando la idea de quedarse atrás, pero sabiendo que no tenía otra alternativa. Pero llévate a Meadow contigo. Puede que no esté hecha para búsquedas a larga distancia, pero aún así puede ser útil, por si te encuentras con algún problema. ¿Tienes a Meadow? Ve con Brock y haz lo que te diga, ¿de acuerdo? Bulba, Meadow asintió a regañadientes, sin parecer más feliz con la situación que el propio Nolan. Buena chica, sonrió Nolan mientras se inclinaba y acariciaba su bulbo, está bien, supongo que deberías ir a por ello. Cuanto antes busquen a Ash y Misty, antes los encontrarán. En ese momento, Melanie regresó con una pequeña botella de agua y pastillas, justo a tiempo para escuchar la última parte de su conversación. Oh. No pude evitar oírlo, admitió tímidamente la guapa joven de cabello azul. ¿Ya se van? ¿A buscar a sus amigos desaparecidos? Brock y Meadow sí, asintió Nolan, antes de aclarar. Iba a quedarme un rato para descansar el tobillo. ¿Te parece bien? No estorbaré, lo prometo. Claro que no estorbarás. Melanie rió como si la sola idea de que Nolan fuera una molestia fuera ridícula. Probablemente sea mejor que te quedes aquí y descanses un rato. No hay problema.
Con eso decidido, Brock se levantó rápidamente y se sacudió el polvo. Entonces, ¿quedamos?, sonrió el aspirante a criador de Pokémon, antes de dirigir la mirada hacia donde habían venido, la dirección donde se extendía el río. Volveré en cuanto encuentre a Ash y Misty. Estén preparados por aquí, por si acaso también necesitan atención médica. Vamos, Meadow. Bulba. Meadow se despidió con tristeza de su amado humano, antes de acercarse a Brock. En cuestión de segundos, ambos habían desaparecido entre los árboles. Mientras se marchaban, Nolan no pudo evitar suspirar con tristeza, mirando su herida con una nueva sensación de aversión. Odiaba estar atrapado allí mientras existía la posibilidad de que sus amigos estuvieran en peligro, pero, por desgracia, en ese estado, Nolan solo sería más un estorbo que una ayuda. Sin embargo, eso no significaba que tuviera que alegrarse. Él encontrará a tus amigos, y si necesitan ayuda, se la daremos. Melanie colocó una mano suave sobre el hombro del niño, su tono tranquilizador, trata de no preocuparte. Lamentablemente, fue más fácil decirlo que hacerlo. Mientras el sol se ponía tras los picos escarpados del valle, proyectando largas sombras que danzaban como espectros a lo largo del saliente rocoso, Ash sintió una oleada de urgencia. Miró hacia abajo, al río tumultuoso, sus olas espumosas rompiendo contra las piedras escarpadas, un turbulento recordatorio del peligro que enfrentaban sus amigos. «Cuidado, chicos», gritó, con la adrenalina acelerándole el corazón mientras se giraba hacia Misty, que se aferraba a la cornisa con férrea determinación. Pikachu, encaramado en el hombro de Ash, crepitaba con energía eléctrica, compartiendo la gravedad del momento. Esta parte es un poco empinada. El grupo continuó su cauteloso y lento descenso hacia la orilla del río que se extendía debajo de ellos. ¿Crees que están bien? La voz de Misty tembló, con una mezcla de preocupación y valentía en sus ojos. Ash vio cómo su determinación se endurecía al concentrarse en la tarea que tenía por delante. Ciertamente espero que sí, respondió el chico de cabello negro, pero no pudo negar el nudo de preocupación que se retorcía en su estómago, pero tenemos que llegar allí, rápido, por si acaso no están. Con cada paso cuidadoso, el trío descendía más y más por el borde del acantilado, con el corazón acelerado al ritmo del agua que corría abajo. El aire estaba cargado de anticipación, el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el tenue aroma de las flores silvestres que se aferraban obstinadamente al acantilado. Cada resbalón de grava bajo sus pies le provocaba un escalofrío de miedo en Ash, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Juntos, eran más que un equipo. Eran una familia forjada a través de innumerables aventuras, y hoy, no permitirían que nada los separara. Con un último asentimiento, se prepararon para descender la empinada pendiente, el sonido de las voces de Brock y Nolan resonando en sus mentes como una melodía lejana. Mientras las mejillas de Pikachu brillaban de determinación, Ash supo una cosa. Traerían de vuelta a sus amigos, sin importar el desafío que les aguardara. Muy pronto, estuvieron un paso más cerca de hacerlo realidad. Uf. El chico de cabello negro se secó una gota de sudor de la frente mientras su pie tocaba la orilla del río. Lo logramos. Sí, Misty le dio a su amiga una sonrisa forzada, pero se desvaneció cuando volvió su atención al río que corría a solo unos pasos de ellos, pero no veo a Nolan, ni a Brock, ni a Meadow por ningún lado. Pikachu también parecía preocupado por sus amigos. Supongo que deben haber sido arrastrados río abajo en alguna parte, razonó el chico de cabello negro, entrecerrando sus ojos color rojizo mientras observaba las agitadas aguas. Tenemos que encontrarlos, exclamó Misty nerviosa. Vamos. Bien, Ash asintió en señal de acuerdo. Así que, sin siquiera detenerse a recuperar el aliento, el grupo echó a correr, con una sensación de urgencia que les vibraba bajo la piel como un cable de alta tensión. Al final, Ash terminó al frente de la búsqueda, y al notar que Misty empezaba a quedarse atrás, gritó por encima del hombro. «Date prisa», le dijo con un poco más de mordacidad de la que pretendía. «Pica», añadió Pikachu ansiosamente. Misty le lanzó una mirada que rivalizaba con la intensidad del sol del mediodía, con la ira a flor de piel bajo su fachada de calma. Pero justo cuando abrió la boca para soltar una respuesta mordaz, algo así como «¿Crees que soy una máquina?», el suelo cedió bajo sus pies. En un instante estaba de pie, al siguiente se desplomaba, un grito resonó en el aire mientras se desvanecía en las profundidades de una trampa oculta. Mientras la fría tierra la envolvía, el tiempo pareció extenderse hasta convertirse en una eternidad surrealista. Los pensamientos corrían por su mente como un reguero de pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Qué tan profundo era el agujero?
Ash siquiera notaría que se había ido. La chica de cabello naranja se desplomó, y el mundo sobre ella se desvaneció en un eco lejano, reemplazado por el olor húmedo de la tierra y los sonidos apagados de la naturaleza. En el caos de su descenso, la adrenalina corrió por sus venas, encendiendo una chispa de miedo y curiosidad que se entrelazaron como enredaderas alrededor de su corazón. Finalmente, aterrizó con un golpe sordo, el impacto devolvió sus sentidos a la realidad. El polvo se asentó a su alrededor mientras se incorporaba, apartándose el cabello de la cara y parpadeando para disipar la desorientación. ¿Misty? Escuchó la voz de Ash decir desde algún lugar por encima de ella, su tono lleno de una mezcla de preocupación e incredulidad. No pudo evitar reírse entre dientes ante lo absurdo de todo. Su día había dado un giro inesperado, y mientras observaba la penumbra de su nuevo entorno, una sensación de pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Por qué alguien construiría una trampa tan cerca del río? ¿Quién la cavó? Y, lo más importante, ¿cómo escaparía? ¡Guau! La voz de Ash volvió a sonar, mucho más cerca ahora. Al levantar la vista, Misty lo vio de pie al borde de la trampa, mirando fijamente. ¿Cómo llegaste ahí abajo? Misty ni siquiera intentó contener la burla irritada que se escapó de sus labios. Me caí. ¿De qué otra manera? Espetó la especialista en Pokémon de tipo agua, molesta, poniéndose de pie con cuidado, complácida al comprobar que seguía de una pieza y que no parecía tener ninguna herida. ¿Qué hace una trampa aquí? Ash miró a su alrededor con un aire de sospecha en su mirada. Parece bastante extraño, comentó finalmente el chico de cabello azabache pensativamente, incapaz de deshacerse de la sensación de que alguien podría estar observándolos. Evidentemente, Misty estaba teniendo pensamientos similares. Ayúdame, rápido. Le suplicó la pelirroja a su amiga con desesperación, levantando las manos para que Ash pudiera agarrarla. Después de todo, si había una loca de mente por ahí poniendo trampas en el bosque para entrenadores desprevenidos como ella, a Misty no le apetecía mucho quedarse a su encuentro. Ash suspiró y negó con la cabeza con incredulidad. Se arrodilló y tomó con firmeza las manos extendidas de Misty entre las suyas. Rápidamente se puso a trabajar para ponerla a salvo. Este no es nuestro día, murmuró para sí mismo el chico de cabello negro. Nunca se habían dicho palabras más verdaderas. Mientras tanto, en lo alto del exuberante y vibrante bosque, donde el horizonte de pinos rozaba el cielo cerúleo, una silenciosa tensión flotaba en el aire. En la cima de una escarpada montaña, enclavada entre la enmarañada maleza del denso bosque, tres conocidos conspiradores se agazapaban furtivamente dentro de un arbusto, con los ojos abiertos de par en par por la anticipación. Jessie, con su lacio cabello magenta asomando entre el verde follaje, ajustó sus binoculares. Las lentes brillaban bajo la luz moteada del sol. A su lado, James, su siempre amable pero ligeramente ansioso compañero, se movía nerviosamente, tamborileando con los dedos en el suelo. ¿Están seguros de que esta es la zona correcta? Preguntó a sus amigos con un aire de escepticismo en su tono. Meowth, el Pokémon gato rascador astuto y con tendencia a hacer travesuras, puso los ojos en blanco desde su lugar entre los dos humanos. ¡Claro que sí!, exclamó la pequeña criatura peluda, con una mezcla de bravuconería e impaciencia. Si no atrapamos a dos Pokémon hoy, entonces no me llamo Meowth. Meowth. James seguía sin estar muy convencido, pero mientras el trío seguía observando con sus binoculares, divisaron un claro abajo, un claro oculto bañado por la dorada luz del sol, donde una cabaña se alzaba elegantemente entre las flores silvestres. Los labios de Jessie se curvaron en una mueca cruel al notarlo. ¡Aja! ¿Ves esa pequeña cabaña? Se rió la mujer de cabello magenta con alegría. Apuesto a que es parte de esa supuesta aldea oculta que buscamos. Se supone que está al otro lado de ese puente, después de todo. Desde su lugar en el arbusto junto a ella, James asintió con la cabeza sabiamente. Esperemos que los rumores de que está repleto de Pokémon sean ciertos, dijo el de cabello cian con nostalgia y ojos esperanzados. Entre los dos, el Pokémon gato rasguño comenzó a reír. Ji. Meowth soltó una risita adorable, que viniendo de cualquier otra persona casi podría considerarse tierna. Ya verán lo que el equipo Rocket tiene planeado para ustedes, pequeña aldea deliciosa. Ji. Ah, ¿y qué planes tan diabólicos y maravillosos eran? Tras rescatar con éxito a su amiga de la trampa en la que había caído sin darse cuenta, Ash no tardó mucho en sugerir que quizás sería mejor buscar a sus amigos desaparecidos en otra zona del bosque. Misty accedió de inmediato, por lo que abandonaron rápidamente la orilla del río.
Ahora el sol colgaba alto en el cielo, proyectando un tono ámbar sobre la densa copa de los árboles, un marcado contraste con la oscura preocupación que se acumulaba en el estómago de Ash. Cada paso que se adentraban en el bosque se sentía más pesado, como si los vibrantes verdes que los rodeaban conspiraran para mantener oculta la ubicación actual de sus amigos. Pero no podían rendirse. Y no lo harían. Encontrarían a Nolan, Meadow y Brock, costara lo que costara. Ash solo esperaba que todos estuvieran bien cuando lo hicieran. La alternativa ni siquiera merecía ser considerada. Nolan. El chico de cabello azabache llamó a su mejor amigo de toda la vida, su hermano en todo menos en la sangre. Oye, Nolan. ¿Puedes oírme? Brock. Añadió Misty, con voz firme a pesar de la preocupación. Brock. Nolan. Meadow. Alguien. Nada. Ni siquiera el chirrido de un pidgey cercano. El bosque estaba en silencio. ¿Crees que llegaron hasta aquí río abajo? La voz de Misty tembló levemente, rompiendo el inquietante silencio que los envolvía como una espesa niebla. Ash la miró, con el corazón acelerado por temores no expresados. Nolan y Brock parecían haberse desvanecido como susurros en el viento. Su día de aventuras se había convertido en una pesadilla en un instante. Un momento que todos seguían pagando caro. El chico de cabello negro abrió la boca para responder, pero cualquier palabra que estuviera a punto de pronunciar murió en sus labios. La razón era muy simple. En ese preciso momento ocurrió algo increíble. El único indicio de que algo extraño estaba a punto de ocurrir fue un leve crujido que pareció resonar entre los árboles. Entonces, antes de que Ash y Misty pudieran hacer más que intercambiar miradas de desconcierto, el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Una trampa oculta, hábilmente camuflada por la naturaleza, había entrado en acción. En un instante, los dos jóvenes entrenadores Pokémon y Pikachu fueron alzados en el aire, atrapados en una red tosca que oscilaba como un péndulo desde una rama robusta. El mundo se inclinó precariamente, y con un aleteo de pánico, Ash y Misty forcejearon instintivamente para liberarse de sus ataduras. ¡Guau! Exclamó el chico de pelo negro con un aleteo de pánico, retorciéndose como una oruga en un anzuelo. Oye. ¿Cómo subimos a un árbol? Misty parecía ser un poco más rápida en comprender. Es otra trampa. Jadeó la especialista en Pokémon de tipo agua, apenas podía creer que había escapado de una trampa solo para caer de cabeza en otra. Haz algo. Ash se quedó mirando a su compañero de prisión con incredulidad. ¿Qué puedo hacer? Exigió saber el chico de cabello negro. ¿Acaso no veía que él estaba tan atrapado en esta red como ella? Intenta moverte, sugirió Misty desesperadamente, su tono y expresión se volvían cada vez más frenéticos mientras comenzaba a moverse y agitarse también, esperando poder soltarse, a ver si la red se abre. Sin esperar mucho de esta sugerencia, Ash obedientemente comenzó a retorcerse y contorsionarse también. ¡Ay, qué tontería! Exclamó el chico de pelo negro tras varios momentos de forcejeo, pero sin éxito. No pretendía sonar tan condescendiente, pero considerando lo frustrado que se sentía por cómo había ido el día hasta ahora, Ash simplemente no pudo evitarlo. No hace falta decir que sus palabras directas hicieron poco para aliviar el temperamento creciente de Misty. ¿Tienes alguna idea mejor? Vamos a escucharla. Gruñó la chica de cabello naranja, prácticamente echando espuma por la boca, en la cara de una de sus amigas más cercanas. Sorprendentemente, fue Pikachu, sintiendo que esto iba a escalar a una discusión en toda regla, quien intervino para intentar mediar. ¡Pi! Gritó ansiosamente la pequeña criatura amarilla, levantando sus pequeñas patas de manera apaciguadora. ¡Pica! ¡Pi! Al final, sin embargo, no fue el pequeño Pokémon de tipo eléctrico lo que hizo que Ash y Misty dejaran de discutir, a pesar de su esfuerzo. ¡Ay, no! Ese pequeño milagro se produjo gracias a una nueva llegada. Una que ninguno de ellos esperaba, y que ni siquiera notaron al principio. De hecho, solo los suaves gruñidos de la criatura en cuestión alertaron al grupo de su presencia. Bulba, al bajar la mirada, los ojos rojizos de Ash se abrieron de par en par hasta alcanzar proporciones casi cómicas. Allí, al pie del mismo árbol donde Ash, Misty y Pikachu estaban colgados, estaba nada menos que un adorable Bulbasaur. Saur, gruñó de nuevo la pequeña criatura verde. Por un instante fugaz, Ash y Misty compartieron la esperanza de que la pequeña criatura de abajo pudiera ser la pareja de su querido amigo Nolan. Sin embargo, un rápido vistazo al Pokémon de tipo planta que tenían debajo de ellos descartó esa teoría. La postura de este Bulbasaur, su expresión facial e incluso el patrón de sus manchas eran completamente erróneos. No.
El Bulbasaur que tenían ante ellos definitivamente no era Prado. Una decepción, sí, pero le brindó a Ash la oportunidad de corregir su reciente fracaso. «Es ese Bulbasaur salvaje otra vez», exclamó el chico de cabello negro con alegre deleite. «Bulba». Los labios del Bulbasaur salvaje se curvaron en una sonrisa petulante, y el sonido que emitió sonó sospechosamente como una risita divertida. Era obvio que la criatura se divertía con la situación de Ash y Misty. Un hecho que solo se reafirmó cuando el Pokémon Semilla les dio la espalda repentinamente a los humanos atrapados y se alejó lentamente. No hace falta decir que a Ash no le hizo ninguna gracia que lo desestimaran así. Ni lo menos. «Alto ahí, Bulbasaur», bramó el pelinegro, y su voz estridente sobresaltó a unos cuantos Pidgey y Pidgeotos salvajes que se posaban cerca, haciéndolos caer del árbol. Rápidamente empezó a agitarse, pateando y golpeando, sin importarle a quién o a qué golpeaba. Estaba tan desesperado por escapar para poder perseguir al escurridizo Pokémon salvaje raro. «Quiero un partido». El niño estaba tan perdido en su frenesí, que ni siquiera se dio cuenta de que estaba haciendo rebotar a Misty y Pikachu como muñecos de trapo. «Ahora te mueves demasiado». Misty se aferró con fuerza a las cuerdas que la rodeaban, temiendo que Ash las lanzara, pues forcejeaba frenéticamente. Un grito de dolor escapó de sus labios cuando el pie de Ash chocó de repente con ella. «¡Ay! Ash! Me pateaste». Pero Ash estaba demasiado perdido como para siquiera pensar en disculparse con su amigo. Simplemente seguía retorciéndose y retorciéndose. «Vuelve», exigió el chico de cabello negro mientras el Pokémon Semilla desaparecía de la vista tras unos arbustos. «Bulbasaur». Aunque no sirvió de nada. El Bulbasaur salvaje había desaparecido, y con él las esperanzas de Ash de añadir a su equipo ese raro y escurridizo Pokémon inicial salvaje de la región de Kanto. El chico de cabello negro apretó los dientes con frustración. No podía creer que se le hubiera escapado algo tan maravilloso. 2 veces. En un solo día. Como futuro entrenador Pokémon, era humillante. Lamentablemente, ya no podía hacer nada. Ya era demasiado tarde, y eso bastó para desanimar a Ash. Finalmente dejó de forcejear y sus protestas se desvanecieron. Un tenso silencio cayó sobre el grupo atrapado en la trampa. Sorprendentemente, fue el propio Ash quien finalmente habló primero. Sus razones eran 2. Primero, no soportaba la atmósfera casi opresiva que se había apoderado de ellos repentinamente. Y segundo, quería alejarse de sus deprimentes pensamientos de fracaso antes de caer en ellos. «Vaya, me pregunto qué pasó con Nolan y Brock», reflexionó en voz alta el chico de cabello azabache, con un tono ahora más suave. «Yo también me lo pregunto», admitió Misty suavemente. La tensión entre ellos comenzaba a disminuir. «Quizás el río los llevó lejos, hasta el océano», sugirió Ash, aunque no hablaba del todo en serio. Solo quería llenar el pesado silencio, como fuera necesario. Entonces, unos piratas los vieron y los subieron a su barco. Y uno de ellos tiene una pierna de palo. Misty lo miró boquiabierta como si hubiera perdido el hilo por completo. «Tienes una imaginación loca», exclamó la chica de cabello naranja con incredulidad, mirando a su amiga con incredulidad. «Cachú». Incluso Pikachu pareció estar de acuerdo con esa cruda evaluación. Ash simplemente les sonrió burlonamente a ambos. «Entonces llegó la tormenta», susurró con tono amenazador. Aunque era evidente que solo bromeaba con ese último comentario. Misty puso los ojos en blanco. Sin embargo, antes de que pudiera responder verbalmente, la conversación absurda se interrumpió abruptamente, y una nueva voz los tomó a todos por sorpresa. «Aoi». «¿Eh?». Ash y Misty miraron hacia abajo, y sus ojos prácticamente se les salieron de las órbitas. Allí de pie, al pie del árbol, no estaba otro que Brock. El aspirante a criador de Pokémon les dedicó a ambos una sonrisa, antes de darse vuelta de repente y llamar por encima del hombro. «Aquí, Prado». Su voz resonó entre los árboles. «Los encontré. Saur». Momentos después se oyó el crujido de las hojas, y de entre unos arbustos apareció la compañera de Nolan. A Ash le dio un vuelco el corazón al verla, pero, para su confusión, no había rastro del chico de cabello dorado. No pudo evitar temer lo que eso pudiera significar. «Brock». Jadeó el chico de cabello negro, recuperándose primero de la sorpresa. «Prado. ¿Por qué están ahí arriba en ese árbol?», preguntó Brock con curiosidad, con una extraña mezcla de diversión y desconcierto en su expresión y tono. Sus palabras fueron suficientes para sacar a Misty de su aturdido ensimismamiento. «No estamos aquí arriba por decisión propia, Brock.
exclamó el especialista en Pokémon de tipo agua con incredulidad, mirándolo con enojo. Te estábamos buscando cuando se activó esta trampa y quedamos atrapados. Ahora, por favor, déjanos salir. Brock, que todavía parecía un poco divertido, obedeció. Claro, respondió el aspirante a criador de Pokémon, sacando rápidamente su pequeña navaja del bolsillo antes de acercarse a la cuerda que colgaba la red en lo alto del árbol. Con un movimiento rápido, el cuchillo de Brock cortó la cuerda, haciendo que los cautivos cayeran en picado. ¡Uah! Ash, Misty y Pikachu se desplomaron como un globo de plomo, cayendo a los pies de Brock y Meadow. Cada uno parecía estar un poco peor, y el pobre Pikachu incluso se tambaleaba mareado. Misty miró a Brock con una mirada de reproche. Gracias, dijo la chica de cabello naranja con genuina gratitud, pero no pudo resistirse a agregar. Pero tal vez la próxima vez, podrías decepcionarnos un poco más gentilmente. Brock se rió entre dientes y se pasó una mano por el cabello tímidamente. Sí, claro, asintió el aspirante a criador de Pokémon, con un tono y una expresión de disculpa, lo siento por eso. Ash y Misty hicieron caso omiso de sus disculpas mientras se ponían de pie y se sacudían el polvo. Te hemos estado buscando por todas partes, le informó Misty alegremente a su amigo, aliviada de ver que estaba bien después de esa desagradable caída. A su lado, Ash también asintió. Los vimos a ti y a Nolan caer al río. ¿Y luego qué pasó? Quiso saber el chico de cabello negro, antes de que se le ocurriera otra idea. ¿Y cómo es que traen a Meadow con ustedes? ¿Dónde está Nolan? ¿Está bien? La preocupación del chico de cabello negro por su mejor amigo era prácticamente palpable. Por eso Brock se apresuró a explicarlo. Bueno, nos arrastraban los rápidos, el aspirante a criador Pokémon se lanzó rápidamente a explicar todo lo sucedido durante el tiempo que estuvieron separados. No omitió ningún detalle. Repitió cómo Melanie los rescató a todos, arrastrándolos desde las profundidades del río, cómo enseguida se dieron cuenta de que Nolan tenía el tobillo herido y que aún no podía caminar. Ash y Misty se divirtieron especialmente cuando Brock les contó cuánto se había quejado Nolan al ser cargado a hombros por el bosque. El aspirante a criador Pokémon les explicó entonces la aldea oculta, cómo habían llevado a Nolan allí para que Melanie pudiera curarlo, y cómo Nolan había insistido en que Brock se llevara a Meadow con él en su búsqueda de Ash y Misty. Como ven, Nolan ha vuelto a la aldea oculta. Está descansando, esperando a que todos volvamos a verlo. Cuando Brock terminó de explicar, Ash y Misty parecían muy tranquilos. ¿Pero está bien? Quiso asegurarse Ash. Sí, confirmó Brock asintiendo con la cabeza y sonriendo con naturalidad. Solo necesita descansar el tobillo un rato. Melanie lo está vigilando. ¿Y Melanie es esa, cómo la describiste? Preguntó Misty juguetonamente, con un tono y una expresión increíblemente provocativos, mientras Brock no pudo evitar sonrojarse levemente. ¿La chica hermosa, que los salvó a todos? A Brock no le gustó el tono burlón de su voz. Ni lo más mínimo. Era señal de problemas, lo sabía. Así es, confirmó Brock con inquietud. Una chica preciosa, ¿eh? Ash se frotó la barbilla pensativo, y sus ojos rojizos se iluminaron. Eso es incluso mejor que los piratas. A menos, claro, que fuera una pirata disfrazada. Lo absurdo del comentario dejó a Misty, Brock e incluso Pikachu mirándolo boquiabiertos con total incredulidad. Y tal vez sea hora de enfrentar la realidad, replicó Misty secamente antes de poder detenerse. Ash honestamente no pudo evitarlo. El muchacho de cabello negro azabache echó la cabeza hacia atrás y se rió larga y fuertemente. Se habían reencontrado con uno de sus amigos, y pronto volverían con el otro también. Y aunque este último se hubiera lesionado en el camino, al menos se estaba recuperando, y lo bueno es que ahora todos estaban sanos y salvos. Y eso fue simplemente fantástico.